Capricornio, bienvenido a tu lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país. Cuéntame algo de ti, si quieres también un consejo para en mi próximo video tomar algunos mensajes al azar y al final responderlos, así como voy a hacer en este video. Así es que quédate conmigo hasta el final. Lo único que tienes que hacer es dejar en los comentarios tu situación. Trata de que sea una situación resumida para poder entonces tomarla al azar en el próximo video. Estoy utilizando las cartas negras. Saben que estas son las cartas que yo utilizo para predicciones del mundo, para predicciones de política. Muy poco las utilizo para lecturas, pero en esta ocasión mis guías me dijeron: J, es momento de hacer una lectura fuerte. Así que en esta lectura, para aquellos que son algo sensibles, les recomiendo que si no se sienten al 100% en estos instantes, no la vayas a ver, porque aquí van a haber mensajes bastante fuertes que podrían despertar ciertos sentimientos o situaciones en tu vida que habías ocultado o que tenías escondidas para poder superar ese trauma. Y te recomiendo entonces que vengas a verlo cuando te sientas más preparado. Recuerda de que estas son lecturas generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas. Y aquí me están hablando en estos instantes acerca de tus bloqueos. Luego vamos a ver lo que anhela tu corazón y al final veremos entonces lo que la persona que está a tu alrededor no se atreven a decirte. Mira, aquí me están hablando de algunos guerreros de Capricornio que están manejando una situación o sentimientos de abandono. Puede ser abandono de tu pareja, abandono de tus padres, abandono de hermanos, una pérdida. Pero hay una situación acá en donde tú has estado constantemente repitiendo un ciclo en tu vida donde sientes que lo que tienes se va, lo que tienes lo pierdes. No te estoy decretando nada de esto, estoy hablando de los sentimientos muy internos de algunos de ustedes. Por eso puede chocar un poco esta lectura, porque voy a tocar heridas. Aquí te están hablando de un guerrero de Capricornio que siente que su vida siempre ha estado destinada a estar solo, a estar sola, de que las cosas buenas siempre se van de su vida y está siempre mirando como a lo que hay adelante, preocupándote por el llegar al día de mañana a tener o hacer o a que alguien esté a tu lado. Y te habla de que estás perdiendo la oportunidad de disfrutar el día de hoy, de disfrutar el presente. Que hay que buscar formas y maneras de trabajar este sentimiento de abandono, este sentimiento de estar solo o sola en el mundo, que definitivamente tienes que hacerlo tal vez buscando la ayuda de un profesional, un psicólogo, un terapeuta idóneo en su materia para que pueda guiarte específicamente a ti con la situación por la que estás pasando. Mi misión es destacarte las áreas que tú necesitas trabajar y te corresponde a ti buscar la persona correcta para trabajar esas áreas contigo, ya sea un doctor de medicina, ya sea un doctor en de terapias o psicólogo, algo más mental. Yo te resalto las áreas que hay que trabajar o que hay que modificar para poder recibir el éxito en tu vida. Te corresponde a ti entonces hacer esa parte del trabajo. Pero me habla de que esta pérdida o este sentimiento de abandono también pudo haber sido con la pérdida física de este plano terrenal hacia el más allá de una persona muy importante en tu vida, alguien que te definía, una persona que esto ya pasó, ¿eh? Esto es un bloqueo que tienes en tu vida de algo que ya pasó. Así que no se me asusten de que alguien se me va a ir. No, señores, a mí me gusta siempre muy claro con las cosas. Esto es algo que ya pasó, una persona que se fue hasta el más allá, o una persona que también podría representar que tienes esa desconexión, que están frente a frente pero ya no se ven, que están frente a frente pero ya esa conexión se ha perdido. Y aquí te habla de eso, de una persona que te ha dejado o que se ha ido al más allá, que te ha afectado fuertemente. Puede haber sido también incluso hasta un hijo. Esto ya pasó, lo reitero. Pero eso te ha creado como un estado en tu vida de pesimismo, de paranoia, de creer que todo lo malo siempre te sucede a ti. Si esto no eres tú y tu vida es maravillosa, pues qué bueno. De verdad, de corazón, te mando mucha luz para que continúes el éxito, pero hay alguien que sí necesita escuchar esto. Y tengo que darle ese mensaje.
Así es que te hablan acá de que tengas fuerzas, de que no te rindas, de que esa paranoia la vas a poder vencer. Y mira, me dice de que esa familia que tú anhelas tener, esa felicidad a la cual tú anhelas llegar, que sientes que está bloqueada por todo esto en tu vida, va a llegar a tu vida. No te preocupes más. Esa etapa de dificultad, de tristeza, de anhelar tener algo que se ve mucho a la distancia, pero no cerca de ti, pronto va a terminar. Y tú pronto vas a poder recibir entonces toda esta abundancia que mereces y tener, mira aquí está, solito te salió, la carta del 10 de oros, esta familia feliz. Una familia sin problemas atrás. Y esto es parte de lo que anhela tu corazón. Pero para llegar a esta etapa, tienes que superar los bloqueos que te hablé aquí al comienzo. Superar esas etapas de tristezas y de dificultad, para que de esa manera puedas fortalecerte. Tengo el otro dos grupos de cartas. Vamos a ver lo que anhela tu corazón. Me voy a quedar con estas cartas acá. ¿Qué es lo que está en lo más profundo de tu corazón que algunas veces has dejado pasar por alto o ya no crees que mereces? Vamos a ver qué anhela tu corazón. Anhela dejar de tener miedo. Anhela volver a creer, volver a soñar. Tu corazón anhela de que tú vuelvas a tener esa mentalidad como cuando eras un niño, cuando eras una niña, donde te ilusionabas, donde creabas como una película en tu cabeza. Quiere que vuelvas, tu corazón quiere que tú vuelvas a soñar, a creer, a desconectarte y a volar pensando en las cosas que vas a poder realizar. Una cosa muy distinta es que te la pases enfocado hacia el futuro con preocupación y como te dije que estás mirando hacia lo que está allá lejos de ti y estás, ay, quiero llegar allá, necesito esto, necesito lo otro, que me llegue rápido el dinero, que me llegue. Y otra cosa muy distinta es que tú pases soñando nuevamente con tener ciertas cosas y que lo veas de un punto positivo y que manifiestes utilizando la ley de la atracción de que esas cosas van a llegar a ti. Y tu corazón anhela de que veas hacia el futuro con felicidad y con esperanza, no con desesperación. Y eso es lo que hay que vencer aquí, vencer tus temores, vencer el miedo, volver a soñar. Y tu corazón anhela de que sigas tu pasión, me dice también acá. Con esta carta del mago me dice de que tus guías quieren que sepas de que es necesario que escuches a tu corazón y que hagas lo que verdaderamente a ti te apasiona. Que sigas tus sueños, eso es. Que no te rindas, no importa tu edad, no importa tu condición, ni física, ni social, ni económica. Puedes lograr todo lo que tú te propongas. Y tu corazón quiere hacerte sentir de que no estás solo, de que tú vas a poder lograr todas esas metas, de que empieces a plantar desde el día de hoy tu semilla para tu futuro. Pero siempre preocupado en ese momento, en el hoy, en la semilla, en continuar nutriéndola, dándole agua, dándole cariño y dándole amor, para que pueda manifestarse lo que tú deseas. Y tu corazón anhela que dejes de escuchar a esas voces negativas que algunas veces pueden ser en tu propia mente, que te dicen de que no mereces, de que nunca lo vas a lograr. Y también puede estar refiriendo a gente tóxica en tu vida, que es necesario que cortes y saques de tu camino, porque no te están dando claridad y te están dando la luz. Y tu corazón anhela, mira lo que está más oculto todavía, el tener a alguien a tu lado y que no se escape a medianoche. Hay algunos de ustedes que han podido experimentar eso. Están con alguien y de repente a medianoche desapareció y más nunca le volvieron a ver. Tu corazón anhela de que sanes esa herida. Vamos a ver, Capricornio, qué hay a tu alrededor. Las personas que están a tu alrededor, qué es lo que no se atreven a decirte. Wow, un segundito que se fue volando esa carta. Aquí estoy. Ups. Oye, se me fue la carta y se me ensució. Pues esta es la que quiere hablarte. La carta del mundo. En esta ocasión para ti, me dicen acá mis guías
que las personas no se atreven a decirte acerca de un viaje que quieren hacer, acerca de una aventura que quieren tomar. Y están como con ese temor de expresarte lo que quieren hacer. Hay alguien en tu vida en estos instantes que está por irse de viaje, no se va para ningún otro lado. Y tiene como ese miedo de decirte que se tiene que ir por temor a que tú vuelvas a caer en algún patrón de abandono, donde sientas que continúa siempre el mismo ciclo en tu vida, donde sigues solo o sola en tu camino. Recuerda que esta lectura no tiene un tiempo en particular. Cuando llegue a ti es porque es el momento indicado para que recibas este mensaje. Hay alguien aquí que se tiene que ir por trabajo, le va a salir una oportunidad de estudios en otro país, pueden ser tus hijos, puede ser tu pareja, puede ser un padre. Y tiene temor de irse o de darte esa noticia y de aceptar esa posición y está dispuesto a quedarse a tu lado, perdiendo una gran oportunidad de trabajo para que tú no te sientas solo, no te sientas sola. Aquí es donde viene tu prueba, Capricornio. Aquí es donde viene tu prueba de fuego, Capricornio. Donde vas a tener tú que decidir. Habla con esta persona y eso queda completamente en tus manos. Si quieres que esa persona sacrifique sus sueños para que tú te sientas bien, o si prefieres sacrificarte tú una vez más, dejar que esa persona vaya, vuele, despegue, siga sus sueños y sea feliz. La decisión es tuya. Yo no estoy aquí para juzgarte y no debes permitir que nadie te juzgue si al final tú decides que esa persona se quede contigo. Solo recuerda que tus acciones del día de hoy se regresan 3 veces hacia ti en un futuro. Necesitas un balance para tomar una decisión. Esto podría ser una persona de la cual tú estás enamorado, con quien tienes una relación. Me indican también de que hay una persona a tu lado que no se atreve a confesarte sus verdaderos deseos por ti. Y pueden ser deseos prohibidos. Hay alguien que no debería estar enamorado o enamorada de ti y lo está. Y ahora no sabe cómo manejar la situación. Puede funcionar viceversa, puede ser tú quien estás enamorado de alguien prohibido. Oye, tenía que meterle algo de gracia, ¿no? Pues la lectura está heavy. ¿Cuáles son los consejos para ti de parte de tus ángeles? Te dicen tus ángeles que viene una gran oportunidad. Y esa oportunidad puede ser tanto para ti, para tu beneficio, como podría ser una prueba que te hablé, donde tienes que tomar la decisión correcta. Que tienes que, ¡ay, mira! Let go. Dejarlo ir. Ese es el mensaje de tus ángeles. Dejarlo ir. Y cayó exactito con lo que yo te estaba hablando. Depende de ti. Pero ahí tus ángeles ya te están diciendo lo que tienes que hacer a esa persona, ese padre, ese enamorado, esa persona a tu lado, ese hijo que va a tener una gran oportunidad de estudiar o trabajar en el extranjero, lejos de ti. Tienes que dejarla ir. Y el otro mensaje para ti es que tu salud va a mejorar. Todos aquellos que parece que podrían estar teniendo algún problema de salud, te marca aquí en estas cartas de que muy pronto vas a estar viendo resultados. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Si todavía estás aquí conmigo, pues muchas gracias. Ya estamos llegando a los saluditos. Mira que estas son las cartas que responden sí, responden no, no te detengas, viene algo mejor, escoge una nueva dirección, reconsidéralo o no. Así que para que veas allí que estas cartas responden a las preguntas de sí o no, específicamente. Estoy pensando en tu pregunta, yo voy a sacarte 2 cartas. Puedes hacer una pregunta para las 2 cartas y escoges una de las 2, o haces una pregunta distinta para cada carta, como gustes. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta de sí o no es que busques una nueva dirección. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí, definitivo, sin duda alguna. Vamos a pasar a la parte de los mensajes. Te traigo la compu, pues creo que tal vez con un iPad será más fácil, pues, pero no lo tengo todavía. Y por mientras, pues vamos a hacerlo así medio rústico con la compu.
Vamos a ver, estos son los mensajes que dejaron los comentarios en mi video anterior de Capricornio. Dice Reina Cruz, soy Reina, muchas gracias por levantarnos el ánimo y pidiendo para que Dios nos bendiga y nos ayude a toda mi familia. Lo escuchamos de un pueblito muy alejado de Oaxaca. Dios nos bendiga y nos conceda vida y prosperidad. Así sea, mi querida Reina. Que Dios te bendiga a ti y a todos tus seres queridos, que le dé mucha prosperidad, mucha felicidad. Un fuerte abrazo a todos ustedes. ¿Escuchaste la señalcita esa, la bocina que sonó? Porque van a venir buenas noticias para tu vida. Y mira, por eso es que digo que tal vez con un iPad sea más fácil. Aquí están las cartas. Voy a estar tomando una carta al azar para ti. ¡Ah! La carta del sol. Podrías estar muy pronto recibiendo la bendición de un hijo o de un nieto en tu vida. Podrías estar teniendo también la oportunidad de disfrutar un nuevo comienzo para ti. Dice que la luz está al final del túnel. Me están diciendo tus guías de que eso que tú anhelas se va a hacer realidad. Que tengas mucha fe y mucha esperanza. Que aún no te des por vencida. Muy bien, mi querida Reina. Fuerte abrazo entonces hasta Oaxaca. Vamos a ver qué otro mensaje tenemos por aquí para ustedes. Espero que lo estén disfrutando y que les guste esta parte donde les envío sus saluditos. Diana Marcela, desde Medellín, Antioquia. Merezco esa abundancia que viene para mi vida hoy y siempre en el amor. Soy Capricornio del 6 de enero. Muy bien, Diana. Éxitos para ti, que Dios te bendiga, que te llene de mucha abundancia, de mucha luz, que abra las puertas para el progreso, que alivie todas tus penas. Y te voy a regalar una carta al azar y te sale la carta de, 6 de copas. Viene alguien a darte una mano. Va a llegar alguien a tu vida que te va a dar una mano. Esa mano que tú has estado esperando, que abra puertas y que abra caminos, viene para tu vida. Muy bien. Veamos quién más tenemos por aquí en estos momentos. Wow. José Antonio dos Santos. Parabéns pelo seu trabalho, meu amigo. Gratidão imensa. Merezco e decreto esta abundância que vem para mim. Sou grato pela vida e tudo o que ela me oferece. Fico à espera de minha alma que me estranhara de coração aberto. Seja bem-vinda, abundância. Merezco prosperidade plena. Wow, José Antonio, muito obrigado pela sua mensagem. Te decreto luz y progreso. No hablo muy bien portugués, pero hago lo posible. Te voy a regalar una cartita y te la voy a regalar en español. Vienen éxitos, triunfos y celebraciones. Vienen noticias positivas para tu vida y te habla de una reunión importante que vas a estar teniendo donde los resultados van a ser positivos para ti, José Antonio dos Santos. Obrigado. Muito obrigado. Quiero aprender portugués. Siempre digo que quiero aprender y no tomo las clases, pero las voy a hacer. Yamile Mugersis. Ojalá estés claro y sea verdad. Es lo que necesito. Dinero es lo que necesito. Vamos a ver si es verdad. Bueno, Yameli, tienes que tener siempre una actitud y una mente positiva y, por supuesto, tomar acción. El dinero no te va a caer del cielo. Voy a regalarte una... aquí te viene un distanciamiento. Te viene una oportunidad en otras tierras. Puede ser esa oportunidad de generar dinero. Puede ser simplemente en otra ciudad. Pero veo un desplazamiento para ti. Puede ser una mudanza muy pronto. Vamos a ver qué otro mensaje tenemos por acá. Espero que los estén disfrutando. Dice Lolita Echeverría. Hola Jota, me encanta escucharte desde Quito, Ecuador. Muchas gracias Lolita, un fuerte abrazo para ti. Pues que Dios te bendiga y te llene de mucha luz hasta mi amada Ecuador. La carta que sale para ti es el Rey de Copas. Estás con una persona medio confusa, medio indecisa, no sabe qué es lo que quiere todavía. Alguien que podría tener rasgos de una persona inmadura, así es que no creo que sea conveniente para ti. Un mensaje más en estos instantes. Tenemos a ver a quién más aquí. Natalia Paulina Castro. Bueno, soy Natalia, soy de Argentina. Hola Natalia, ¿cómo estás, querida? Amo Argentina, no he ido todavía, pero igual los amo a todos mis guerreros. Quiero estar por allá pronto, tal vez este año, haciendo alguna visita o tal vez de vacas por allá. Vamos a ver una cartita para ti, Natalia. Reina de bastos. Aquí te marca de que hay una mujer a tu lado que es bien vengativa, con la cual es mejor que la tengas de amiga y no de enemiga. Que hay una mujer que donde
ella sienta que alguien la mira mal o simplemente no hizo lo que quiso, ataca. Es como medio venenosa. Cuídate de esa persona. Uno más. Esta es mi parte favorita, leer sus comentarios y responderlos. Espero que estés todavía por acá. Eduardo Ferrer dice: merezco y decreto la abundancia que es para mí por derecho divino. Que así sea, por supuesto que sí, Eduardo. Que recibas esa abundancia, que recibas ese porvenir y esa buenaventura que mereces por decreto divino. Te voy a regalar una carta para ver qué sale para ti. Te sale la carta del Sota de Copas. Me dicen acá mis guías de que tú en algunas ocasiones te quedas callado. No dices lo que verdaderamente estás sintiendo y tienes que empezar a darte a valer y que no permitas que personas se aprovechen de ti, porque es como si alguien te criticara y tú te quedas callado. No faltes el respeto, pero defiéndete. Mis guerreros, espero que hayan disfrutado de esta lectura y que les guste. Déjame saber, ¿les gusta esta parte de los comentarios donde leo sus mensajes y les envío saluditos, les saco algunas cartitas a algunos? Son al azar, lamentablemente no puedo leerlos todos, pero es una manera diferente de conectar con ustedes. Espero que les guste. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que puedas visitar mi página web y tengas la oportunidad de sacar una consulta privada conmigo. Ahí están los precios que te ofrece cada una de las lecturas. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.